Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos un tema pero muy interesante y tenemos un invitado, el cual nos honra de estar aquí en este canal, Verdades de la Biblia. El tema de hoy a tratar es Jehová versus Jesús. Y a manera de pregunta, ¿contradictorios o es el mismo? Este tema será de gran bendición para cada uno de nosotros. Quiero pedirle a todos los hermanos que compartan este video, este enlace, para que muchos hermanos sean bendecidos y edificados en el conocimiento de la palabra de Dios. No siendo más, quiero presentarles a nuestro pastor Jairo Araujo. Vamos a traerlo aquí en pantalla para que él presente sus saludos a todos los hermanos que están en estos momentos viéndonos en vivo y también presente sus saludos a los hermanos que nos verán posteriormente después que este video quede grabado en este canal. Hermano Jairo Araujo, Dios le bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a este canal, Verdades de la Biblia. Gracias por aceptar la invitación y bueno, hermano, aquí tiene su espacio para que presente los saludos a los hermanos y a los amigos que nos están acompañando. Amén, amén. Bueno, primeramente, Pastor Luis Polo, quiero agradecerle a Dios y agradecerle a usted por tenernos en cuenta y para mí es un honor poder estar hoy con ustedes. Felicitaciones por esta gran labor, este gran trabajo y este canal especial en el área de la apología cristiana de Verdades de la Biblia. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Jairo Araujo. Por la gracia del Señor, soy ministro y pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional aquí en Colombia, en la ciudad de San Juan de Pasto, en la Iglesia Séptima, sede de esta ciudad. Así que es un honor y el tema, como lo dice el pastor, es un tema que nos va a ayudar mucho y sé que va a bendecir la vida de alguien de una manera especial. Amén, hermano Jairo. Bueno, yo quiero comentarles a los hermanos que el hermano Jairo es un hombre muy de Dios y es muy conocido a nivel nacional aquí en nuestro hermoso país de Colombia. Es un hermano que eh, he seguido sus enseñanzas que han sido de gran bendición. Posteriormente hablaremos rápidamente del canal de YouTube que él administra y realmente es un gran hombre de Dios. Cuando yo escuché sus enseñanzas, yo dije, yo tengo que traer a este varón aquí a este canal. Entonces es una gran bendición poderle tener en este día y ser un instrumento de bendición para cada uno de ustedes. Amén, Hermano amén. Jairo, cuéntenos, ¿cuál es el cargo o los cargos ministeriales que usted desempeña en la Iglesia Pentecostés Unida Internacional aquí en Colombia? Amén, amén, varón. De antemano, gracias a Dios una vez más y a usted por esas palabras de encomio, de afecto. Que Dios le bendiga. De igual manera, admiro mucho. Si hay algo que he sido muy apasionado por el solo hecho de haber nacido por gracia de Dios en un hogar cristiano y el libro de texto con el que aprendí a leer, y más que el libro de texto, el libro de vida, que es las Sagradas Escrituras a la edad de 4 años. A partir de que aprendí a leer toda mi vida, tengo exactamente 34 años ahora, siempre he estado dedicado al estudio de la palabra del Señor. Y por la gracia y misericordia del Señor, en la actualidad estamos ejerciendo como secretario nacional de la directiva de jóvenes de nuestra iglesia Pentecostés aquí en Colombia. He laborado en diversas áreas, pero áreas en especial en las que por la gracia de Dios he estado trabajando
tiene que ver siempre con el área de la enseñanza. Actualmente también soy, por gracia de Dios, uno de los maestros, de los profesores del Instituto Bíblico aquí en la ciudad de Pasto, la extensión del CPIB, que es el Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica, enseñando algunas materias por la gracia del Señor, que van desde introducción a la Biblia, como geografía bíblica y otras más. También, por la gracia del Señor, he estado trabajando en el área de la enseñanza en diferentes áreas, tanto en seminarios como en algunos otros eventos, en algunos otros lugares, siempre dedicado desde muy pequeño al área del estudio de la palabra del Señor. Todo se lo debemos al Señor Jesucristo y sirviéndole al Rey de la Gloria durante no solamente los años de ministerio, sino también que la antesala a ese ministerio he pasado prácticamente por todos los cargos en una iglesia local o en las diferentes congregaciones donde fui líder, sabiendo que comencé a predicar desde muy temprano, prácticamente a la edad de unos 5 años, comencé a predicar en los cultos familiares y luego no he parado hasta el día de hoy por la gracia del Señor. Y aquí estamos, varón de Dios, sirviéndole al Todopoderoso y sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ese es más o menos un itinerario allí de la manera más breve que puedo comentar. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano Jairo. Es una gran bendición. El hermano Jairo Araujo, aparte de ser nuestro secretario nacional de jóvenes eh, de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, el hermano Jairo presenta unas hermosas enseñanzas. No sé, creo, me parece que todas son grabadas en la escuela dominical. He escuchado muchas de sus enseñanzas y el hermano Jairo tiene un hermoso canal que tiene, el título es Jairo Araujo, si no estoy mal. Y Sí, hermano, háblenos de un poco de su canal, de su carácter, la finalidad que desea, que espera. Y entonces, pues queremos escuchar algo brevemente acerca de su canal. Aparte de eso, amén, aprovechar bendito Dios. para que los hermanos que nos están viendo y que posteriormente nos van a ver, pues también ellos puedan entrar a su canal y suscribirse para que sean bendecidos a través de estas hermosas enseñanzas. Amén. Bueno, haciendo alusión a el asunto del tópico del canal, por la gracia de Dios ya llevo algunos años alimentando este canal desde varias ópticas y con varios propósitos. Por la gracia de Dios, también he tenido la oportunidad de escribir poesía, escribir algunos poemas, escribir algún material literario también, bíblico, apologético y de fundamento doctrinal. En este canal, el propósito de este canal es compartir el mensaje en sus diversas formas. Ahí, para los que puedan visitar el canal que lleva mi nombre, se llama Jairo Araujo, usted encontrará poemas, por la gracia de Dios, también he escrito y narro algunos poemas, también mini documentales con temas específicos y también doctrinales, son cápsulas de temas varios que pueden ayudar. Algunos las pueden utilizar muchas veces en grupos celulares o en estudios. También hemos estado realizando algunos programas radiales. Uno de ellos se llama Fundamento Doctrinal y muchos de los videos que están allí hacen parte de ese programa que se llama Fundamento Apostólico. Es un programa de doctrina. También estamos realizando ya desde hace un tiempo las grabaciones de los mensajes y las diferentes series que se abordan en la iglesia local y por la gracia del Señor se han estado compartiendo. Los que puedan observarlo y los que desean ser edificados, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Y estamos compartiendo el bendito mensaje, no solamente el asunto de la predicación, que es algo muy importante, sino también aportando un granito de arena en el área que tiene que ver con el fundamento doctrinal y la enseñanza. Dicho sea de paso,
animo a todos los que siguen este hermoso canal también de verdades de la Biblia, el pastor Luis Polo, le decía hace unos momentos la importancia de que hayan canales como estos, donde usted ingresa y encuentra todo tipo de material, material formativo, material doctrinal, material instructivo, no solamente asuntos, tópicos sencillos, sino también muchas veces temas profundos y prácticos, pero basados en las Sagradas Escrituras, que como iglesia necesitamos. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el área de la apología es fundamental. Incluso nuestro canal también tiene algo referente al área de la apología cristiana. Amén, hermano Jairo. Bueno, esto está muy interesante. De tal manera, invitamos a todos los hermanos, a todos los amigos que quieran ser bendecidos con estas enseñanzas, a que se echen una pasada, ¿verdad? Por el canal de nuestro hermano Jairo Araujo, y cuando se echen la pasada, se queden, ¿verdad? Se queden. Yo he sido muy bendecido con muchas enseñanzas del hermano Jairo Araujo. Quiero hacerlo públicamente. Me gusta ser edificado con enseñanzas de ministros como el hermano Jairo Araujo, y lo felicito por ese gran y arduo trabajo. Hermano Jairo, vamos a lo que vinimos. Sí, quiero saludar a todos los hermanos que están participando en el chat. Gracias, hermanos, por su apoyo. Gracias, hermanos, por ese voto de confianza, por estar con nosotros en este momento en vivo, y los que van a ver este precioso material posteriormente, también les saludamos anticipadamente. Los queremos, los amamos en el amor del Señor. Hermano Jairo, el tema a tratar de hoy es Jehová versus Jesús. ¿Contradictorios o es el mismo? Así que le voy a acceder, hermano, el espacio para que nos hable de esta enseñanza en el día de hoy. Así que somos todo oídos. Adelante, hermano Jairo. Amén, amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, los que están en vivo y los que estarán en diferido también. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Y bueno, como dijo nuestro amado ministro, el pastor Luis Polo, a lo que vinimos. Así que con la ayuda del Señor hoy queremos compartir. Este es un estudio que llevo algunos años compilando, estudiando, investigando, porque me ha llamado mucho la atención este tópico, y como resultado de algún tiempo, de un buen tiempo de investigación, con la ayuda del Señor quiero compartir el día de hoy este tema titulado Jehová versus Jesús, contradictorios o el mismo. Esto es algo que vamos a analizar de una manera bien práctica y a la vez con algunos fundamentos y argumentos que creo que van a ayudar. Y quiero decir de antemano que el tema es tan amplio que lo que voy a hacer es prácticamente dar algunas puntadas y a la vez dejar unos aspectos bien determinados para que todos los que quieran profundizar o ahondar en cuanto a ello, pueda usted tener unas ideas básicas en cuanto a ello. Referente a esta forma de titular esta serie, esta enseñanza que vamos a compartir hoy, Jehová versus Jesús, contradictorios o el mismo, hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es el asunto de la supuesta contradicción y la presunta diferencia entre Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, y Jesús, el Dios manifestado del Nuevo Testamento, el mismo Jehová manifestado en el Nuevo Testamento. No obstante, desde varias ópticas, desde varias perspectivas, este ha sido un campo de batalla bastante fuerte, generado por diversos grupos, incluso algunos, entre comillas, teológicos, de cortes diferentes.
cada uno de ellos, de acuerdo a su cristología, que es la perspectiva de Cristo desde una óptica distinta, aportan una idea diferente, lo que lleva a muchas conclusiones, algunas incluso aberrantes y totalmente anti y extrabíblicas. Algunos de corte unitarios, otros de corte binitarios, otros de corte trinitarios. Cada uno de ellos aporta algo en este abanico amplio de esta gran batalla de conceptos en cuanto a si Jehová y Jesús es el mismo o son contradictorios. No obstante, en esta ocasión quiero también centrarme, teniendo en cuenta que estamos compartiendo desde este canal Verdades de la Biblia, un canal especializado en compartir desde la perspectiva unicitaria la cristología bíblica, y que tiene en este canal unos videos sumamente importantes. Incluso me llamaron mucho la atención varios de ellos. Por ejemplo, se había uno de los videos que estaba observando acerca de los tres Jehová, y me llamó mucho la atención la forma como el pastor Luis Polo estaba explicando ese asunto, o como también aún algunos de corte trinitario pretendiendo de alguna manera dar una apología contra cierta organización como son los Testigos de Jehová, terminaban de alguna manera dando la razón de que Jehová y Jesús es exactamente el mismo. No obstante, quiero ir un poco más allá y también hablar básicamente, es como hacer un seleccionado de algunos de los conceptos, por ejemplo, de algunos grupos anticristos, le llamaría grupos anticristos, no solamente a los grupos unitarios, aquellos que niegan la deidad de Cristo, sino también a algunos de estos grupos hoy en día que se han puesto fuertes en el ambiente, aunque ellos, algunos de ellos ni siquiera se llaman ni cristianos ni católicos, ellos ni tampoco algunos de ellos dicen que son judíos, es decir, no están ni en el judaísmo ni en el cristianismo, pero de algunos de esos grupos llamados raíces hebreas o judíos mesiánicos, también salen algunos de estos conceptos que pululan y que llevan a formular la pregunta: Jehová versus Jesús, contradictorios o el mismo. También incluso hay algunos grupos ateos que también dan algunos conceptos que me han llamado mucho la atención y por eso queremos hablar sobre ello, bajo la premisa de que no son el mismo, es decir, bajo ese concepto de que no son el mismo, solo para que usted se haga una idea de lo que queremos compartirles, algunos grupos ateos, por ejemplo, argumentan que el Jehová del Antiguo Testamento es un asesino, dicen ellos, y que por ende no puede ser el mismo Jesús del Nuevo Testamento, quien predicaba amor y predicaba un mensaje totalmente, según ellos, contradictorio y contrario al Jehová del Antiguo Testamento. Pero la pregunta es: ¿cierto eso? Definitivamente que para los estudiosos minuciosos de las Escrituras, obviamente no es cierta esa afirmación de que el Dios de la Biblia sea, mientras que el Jehová del Antiguo Testamento, según ellos, es un asesino, el Jesús del Nuevo Testamento estaba contra el asesinato y por ende no pueden ser el mismo, dicen algunos de ellos. Otros también dicen que Jehová solo se menciona en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento, y por ende no puede ser el mismo. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿es cierto eso? Para los que estudian asuntos incluso idiomáticos saben que efectivamente no es cierto eso, porque el mismo Jehová del Antiguo Testamento es mencionado en el Nuevo Testamento como el Señor. Ahora, otros afirman cosas como que no pueden ser el mismo, por ejemplo, por el solo hecho de que en alguna ocasión el Señor Jesús dijo las siguientes palabras: el Padre mayor es que yo. Eso lo dijo en Juan 14:28. Y algunos, al escuchar esta terminología, esta frase, el Padre mayor es que yo, inmediatamente dicen: definitivamente no son el mismo, sin comprender asuntos que en este canal, como en algunos canales de El Nombre y unicitarios, se han expuesto de una manera muy amplia. Y algo que me llama la atención es que muchos, al observar esta frase, no comprenden que esto lo dice a causa de lo que se conoce como las dos naturalezas de Jesús, las dos naturalezas en Cristo. Jesús, siendo una sola persona, es
completamente Dios y a la vez completamente hombre. Algunos teológicamente le han llamado eso la unión hipostática. Y al no comprender a profundidad o cabalidad ese asunto, definitivamente llegan a confundirse profundamente solo con el hecho de escuchar el Padre mayor es que yo. Ahora, quiero aprovechar este momento para mencionar algo, lo hago porque precisamente me llamó mucho la atención. Tengo aquí en mis manos un libro muy interesante, que lo quiero indicar, se llama La unicidad de Dios contra todo argumento, del pastor Luis Polo, precisamente, y me llamó mucho la atención cómo en este libro, La unicidad de Dios contra todo argumento, en la página 81 a la 84, hay un capítulo muy interesante que habla sobre las dos naturalezas de Jesús, las dos naturalezas de Jesús, y se explica de una manera muy interesante. Y también en la página 315 y 316 se da una explicación acerca de Juan capítulo 10, versículo 30, que es un texto que también algunos que pretenden mostrar la diferencia entre Jehová y Jesús usan, donde Jesús dice, yo y el Padre uno somos, yo y el Padre uno somos. Pero aún algo que me llama la atención es que aún con expresiones tan reveladoras, es decir, para aquellos que han hecho una exégesis o un estudio más amplio, más minucioso y más profundo de textos como Juan 14, 28 o Juan 10, 30, el Padre mayor es que yo, o yo y el Padre uno somos, definitivamente los que se acercan a la Escritura, más que con un ojo teológico, con una revelación espiritual, definitivamente encuentran que estos textos traen verdades tan reveladoras que lo único que están haciendo es mostrar la deidad misma de Jesús como la revelación del Jehová del Antiguo Testamento manifestado. Aún así, a pesar de que estos mismos textos lo que literalmente afirman es la deidad de Cristo Jesús, algo que me llama la atención es que aún así, según algunos de ellos, Jesús no es Jehová, por ende, no es, dicen algunos, el Dios todopoderoso, pero en la Biblia dice algo diferente. Solo por leer un versículo en Apocalipsis 1:8, la Biblia, hablando de Jesús, que lo muestra como el reflejo, como la revelación de Jehová del Antiguo Testamento, comienza con una afirmación que es exclusiva del Jehová del Antiguo Testamento, y Apocalipsis 1:8 dice, yo soy, repito eso, yo soy, dice el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y note eso, el todopoderoso, el todopoderoso. Así que, dado que en esta ocasión quiero centrarme más que en la explicación particular de textos, y repito, a los que quieran tener alguna información más amplia, aquí está una información en este material importante, este libro interesante, al respecto de estas escrituras. Lo que yo quiero hacer ahora es centrarme en 5 maneras para demostrar que Jehová del Antiguo Testamento no es otro que el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Voy a repetir eso. Quiero, con la ayuda del Señor, mostrar 5 formas, 5 maneras que al estudioso, minucioso, riguroso, sistemático, apasionado por las Sagradas Escrituras le van a ayudar y que usted puede ampliar mucho al respecto, porque en realidad cada una de estas 5 formas sería un tema diferente, pero en esta ocasión, con la ayuda de Dios, me propongo compartirles estas 5 maneras de demostrar que Jehová del Antiguo Testamento no es otro que el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Y hay 5 maneras. Las 5 maneras que quiero presentar son, número 1, la forma práctica y contextual. La forma práctica y contextual. Número 2, la forma etimológica, la manera etimológica. Número 3, la perspectiva profética. Número 4, la observación desde el punto de vista de los paralelos en las escrituras. Y número 5, desde el punto de vista dispensacional. Quiero recordarles que nuestro enfoque en esta ocasión es relacionado a observar de una manera generalizada y globalizada a la vez los diferentes conceptos que han surgido no solo del binitarismo, trinitarismo,
sino también de algunos grupos anticristianos y ateos que pretenden mostrar que el Jehová del Antiguo Testamento es absolutamente opuesto al Jesús, al Dios del Nuevo Testamento, y tratan de mostrar una perspectiva, incluso aseverando y afirmando algunos tipos de aberraciones que técnicamente se le llamarían incluso herejías. Vamos a ir entonces al primero de ellos. Una forma de poder observar las escrituras, pero también de poder observar este asunto, porque esto cautivó mucho mi atención, es que existe algo que se llama la manera de demostrar que Jehová del Antiguo Testamento no es otro que el mismo Jesús del Nuevo Testamento por medio de la forma práctica y contextual. Práctica y contextual. Algunos dicen, por ejemplo, que el Jehová del Antiguo Testamento no puede ser el Jesús del Nuevo Testamento o no puede ser el mismo Señor Jesús del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Dicen ellos, porque vamos a empezar con algo, dicen ellos. Dicen porque el Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, era un ser iracundo, un ser caprichoso y hasta genocida. Tomo las palabras de muchos de ellos. Ellos dicen, definitivamente no puede usted estarme diciendo de que el Jesús, el Dios presentado en el nuevo pacto, en la nueva alianza o en el Nuevo Testamento, es el mismo de la antigua alianza o del antiguo pacto. No puede ser, dicen ellos, porque cuando se acercan a las escrituras, ellos dicen, observo que el Jehová o Jehová o Yahvé o Yahweh, como usted quiera llamarlo, del Antiguo Testamento, es un ser iracundo, es un ser caprichoso, dicen algunos, es un ser hasta genocida. Y dicen ellos, millones murieron en el diluvio, millones murieron en Sodoma y Gomorra, o cientos murieron en Sodoma y Gomorra, en las plagas de Egipto, mucha gente se vio afectada. Otros dicen en la muerte de los primogénitos, muchos murieron a causa del Jehová iracundo del Antiguo Testamento. Y dicen ellos, por ejemplo, y citan algunos casos, dicen en la rebelión de Coré, hubo también en otras ocasiones donde hubo gente que fue tragada por la misma tierra, hubo pueblos enteros que fueron arrasados, como por ejemplo los gigantes, ya llámese amorreos, llámese los anaseos, incluso los cananeos, dicen ellos, fueron arrasados, y otros más por causa de un capricho, según ellos, del Jehová del Antiguo Testamento. Dicen ellos, por ejemplo, algunos profetas, algunos jueces, algunos reyes, algunos hombres que se mencionan en la Biblia, e incluso, ellos dicen, e incluso seres angelicales asesinaban en nombre del Jehová del Antiguo Testamento. Y ahí está el ejemplo de aquel que mató 185,000 asirios, ese ángel en esa ocasión. Pero resulta que por un lado, mientras que ellos tratan de utilizar cada uno de estos eventos aisladamente para tratar de decir que Jehová del Antiguo Testamento, imposible, no puede ser el Jehová, el Jesús del Nuevo Testamento, dicen ellos, porque ese Jehová del Antiguo Testamento caprichosamente mandaba a matar y a masacrar, y hasta sus ángeles los usaba para matar. Pero si tan solo se detuviesen a leer detenidamente cada uno de los ejemplos que ellos mismos citan, se dan cuenta que por un lado, cada uno de esos eventos tiene una explicación propia. Es decir, no fue gratis, no fue porque sí, no fue por capricho, no fue por una simple, un simple arranque o ataque de ira, según lo ven ellos, de Dios, sino que todo tiene una razón de ser. Es decir, ellos vinieron sembrando, ellos vinieron desatando todo eso que al final vino sobre ellos. Ellos mismos fueron provocando todo este asunto. Ahora, otro detalle interesante es que algunos dicen, mientras que el del Antiguo Testamento era iracundo, caprichoso y hasta genocida, dicen el Jesús, Dios del Nuevo Testamento, no es así. Pero resulta que no han leído algunos episodios de la vida misma del Señor Jesucristo, que a causa del pecado y a causa del desorden mostró ira también. Ahora, note lo siguiente. Algo interesante es que siempre que usted observa la ira de Jehová
en el Antiguo Testamento, del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, que es el mismo, solamente que manifestado y revelado, algo que usted debe notar es que no es porque sí, siempre está relacionado a condenar lo que es pecaminoso. Entre otras cosas, dice que Dios aborrece y aborrece cosas que son perversas, pervertidas, negativas. Dice que Él aborrece, por ejemplo, el divorcio, aborrece lo que está mal, al impío. En otras palabras, es un Dios que lo que le provoca ira es el pecado mismo del ser humano. Y en ese aspecto no hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, mientras que mucha gente generalmente para poder entender, por eso la primera manera se llama la forma práctica y contextual. Estudiosos de la Biblia saben que para poder demostrar cuándo algo es correcto o incorrecto, una de las reglas fundamentales, llámese en exégesis o incluso en las reglas hermenéuticas de interpretación bíblica, es poder conocer la parte práctica y la parte contextual, que incluye todo lo que tiene que ver con el idioma, tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que en el momento significaba cierto tipo de asuntos o de eventos, o simplemente desde el punto de vista literal. Generalmente en el mismo texto o en el mismo contexto, a lo que se llama lo contextual, se explica la razón o causa que llevó a que Dios determine juicio en cada uno de esos casos. Algunos han hecho, por ejemplo, algunas enumeraciones para tratar de alguna manera de atacar y de ridiculizar el cristianismo, diciendo que creen en dos seres totalmente distintos, haciendo creer que son el mismo. Dicen Jehová, el asesino del Antiguo Testamento, y Jesús, el bueno del Nuevo Testamento. Lo tratan de hacer ver totalmente diferente. Por ejemplo, algunos dicen los sacrificios de animales, por ejemplo. ¿Qué clase de Jehová, qué clase de Dios es ese que era un ser sediento de sangre, que pedía que se le sacrificasen animales? Pero no entienden que cada uno de esos holocaustos, expiaciones, sacrificios, ofrendas votivas de animales eran sencillamente símbolo de lo que apuntaría a una realidad espiritual, eran símbolo de que un inocente estaría muriendo por los culpables, un inocente por los pecadores. Acuérdese usted que incluso en aquella época, en el Antiguo Testamento, cuando la muerte de los primogénitos se iba a dar, casa donde alguien ya había muerto por ellos, un cordero había muerto por ellos, no entraba la muerte a ese lugar. En otras palabras, aún desde el Antiguo Testamento, si se lee detenidamente, no caprichosamente, sino que se lea detenidamente, se va a poder entender solo desde el punto de vista práctico y contextual. Algunos otros dicen, en el diluvio, ese ser del Antiguo Testamento mató a toda la humanidad, solo 8 sobrevivieron y acabó con todo lo que había en el mundo antediluviano. Pero resulta que en el diluvio, según la misma Biblia, si usted va al Génesis 6, todos estaban contaminados y corrompidos. Y note eso, el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, tiene algo muy particular, y es que en el Antiguo Testamento, en el mundo antediluviano, el Señor no destruyó porque sí, sin dar una advertencia, sin dar una alternativa o sin dar una solución. El Señor ofreció una alternativa, ofreció una solución, pero no quisieron aceptarlo. Dice que él esperaba pacientemente mientras se construía el arca, pero nadie lo aceptó. Y se da el número de 8, que fue el número del reinicio de la humanidad, no porque el Dios del Antiguo Testamento lo haya hecho caprichosamente, sino que el hombre actuó caprichosamente y desobedientemente y se alejó de él. Ahora en el Nuevo Testamento pasa exactamente igual. El mismo Señor Jesús hace alusión a Sodoma, a Gomorra, a los tiempos de Lot, a los tiempos de Noé, para dar una alternativa de que el hombre pueda arrepentirse. Ahora, por otro lado, algunos usan el ejemplo de Abraham e Isaac. Dicen, Dios, ese del Antiguo Testamento, le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo.
pero resulta que si usted lee detenidamente, Dios no permitió el sacrificio. Es decir, no hubo un derramamiento de sangre o un sacrificio humano, teniendo en cuenta el contexto de donde venía Abraham. La cultura de donde venía Abraham era parte de la cultura. La gente sacrificaba a sus hijos, a sus ídolos. Pero el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Señor Jesús del Nuevo Testamento, no permitió sacrificio de humanos, pero por otro lado no permitió un sacrificio imperfecto, que lo único que haría era simplemente ser un sacrificio más. Al contrario, él se ofreció como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy solamente tocando unos pequeños ejemplos. Sodoma y Gomorra. Algunos dicen el Jehová asesino y genocida del Antiguo Testamento mandó en ese juicio a los niños, a los grandes, también a la muerte. Pero si usted lee detenidamente la información de las Escrituras, usted encuentra que aún los pequeños, aún los niños y grandes estaban contaminados por la inmoralidad de aquella época, y esto para evitar muchas cosas. Por ejemplo, la muerte para los pequeños implicaba también que ellos se les evitase llegar a practicar lo mismo que sus padres ya cuando ellos fuesen grandes, y todos fueron raídos porque era parte de un proceso que se daba en el Antiguo Testamento, que lo vamos a ver más adelante. También está otro asunto, por ejemplo, el de la rebelión de Coré. Datán y Abirán dice, ¿por qué mataron a todos si solo las cabezas fueron los que pecaron? Es que Jehová del Antiguo Testamento es muy injusto, dicen algunos, pero no así con Jesús en el Nuevo Testamento. Pero resulta que todos estaban contaminados. Sus hijos crecerían, si hubiesen asesinado, según ellos hubiesen asesinado a sus padres, entonces crecerían con rencor y con deseo de venganza. Pero la verdadera justicia, en ese caso, si se lee detenidamente, implicaba cortarlos de raíz a todos. Ahora, por otro lado, se habla de la liberación de Israel de Egipto. Muchos reniegan o tratan de utilizar el hecho de que las plagas y las maravillas y las señales y la muerte de los primogénitos, pero ignoran que hubo 430 años de esclavitud, de abusos, de masacres, de genocidios por parte del perverso imperio faraónico egipcio. Es decir, en realidad lo que el Señor estaba haciendo era usar a través de las plagas y la muerte. Si usted lee Éxodo 3, 1 al 20, usted encuentra que era una estrategia divina para ablandar el duro corazón del perverso faraón. Y por esa misma razón, finalmente, él los dejó ir. Por otra parte, esto nos muestra dos cosas. Es que el Señor, que Jehová del Antiguo Testamento, al que muchos tildan de ser un asesino, genocida y misericordia, en realidad estaba mostrando misericordia de su pueblo, porque aún su pueblo no llegó gratis a la esclavitud, fue por su desobediencia. Pero en medio de todas esos siglos que fueron cautivos, hubo muchos de ellos que fueron abusados, masacrados y asesinados bajo ese imperio perverso. Así que el Señor muestra misericordia al liberarlos, pero también muestra justicia. Y aquí es donde quiero hacer hincapié. En Malaquías capítulo 3, versículos 5 al 10 dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mucha gente ignora que tanto el Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, Jesús revelado, si tienen una particularidad, y es que es el justiciero de los siglos, el justiciero del universo. Y muchos quieren verlo solo como el Dios de amor, pero ignoran que él también es el Dios de justicia. Y el texto sagrado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, en Malaquías 3, 5 al 10, Malaquías 3, 5 al 10, se habla de que él es el que es testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en salario a la viuda y al huérfano. Es decir, el que juzga con justo juicio y castiga la injusticia. Y todos los eventos y escenarios del Antiguo Testamento
tienen que ver con juicio a la injusticia. Pero por otro lado, en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 12, versículo 23, la Biblia dice algo interesante, hablando del contexto ya donde Jesús fue revelado. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se muestra a un Dios que es juez. Dios hace justicia de generación en generación y no toma por inocente a quien le aborrece, según Éxodo 20, 1 al 17. Leo los versículos 5 al 7 de Éxodo 20. Dice, no te inclinarás a ellas, ni les honrarás. Es decir, condenando Dios la idolatría. Si usted analiza el pueblo antediluviano, Sodoma y Gomorra, Egipto y todas las naciones paganas, tenían un nivel de idolatría tan aberrante que incluso implicaba sacrificios de niños y de seres humanos a sus ídolos. Y algunos se escandalizan cuando el Señor viene a hacer justicia, rayando, quitando de raíz a estas personas, pero no quieren o ignoran a propósito, muchos de ellos, lo que hacían estos pueblos. Ahora, vemos más adelante, por ejemplo, que los sacrificios paganos incluían asesinatos de unigénitos, de primogénitos y niños inocentes. Según dicen, era para aplacar la ira de los dioses y pedir favores. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento, en tiempos bíblicos, antiguo testamentarios o veterotestamentarios, las naciones paganas. Siempre que sacrificaban niños a sus demonios, a sus ídolos, ellos lo hacían para aplacar la ira de sus dioses. No así con los sacrificios del pueblo de Dios. Los sacrificios del pueblo de Dios no implicaban humanos, es decir, no era sacrificar seres humanos, implicaba la muerte de algún animal, no cualquiera, sino que ese representaba como un ser, un cordero, y él moría él moría por ellos. En otras palabras, del pueblo de Dios implicaba una actitud, no aplacar la ira de sus dioses con los humanos, es decir, nada tenía que ver. Y el ejemplo de ello en Lucas 2, 22 al 24, cuando de nacido, llevaron y ofrecieron tórtolas y palominos en un acto de seguir lo que en el Antiguo Testamento se daba, pero nada tiene que ver. Pero lo interesante aquí es que Satanás plagia los sacrificios. Escuche esto, Satanás plagia los sacrificios y en el Antiguo Testamento Satanás toma ese tipo de pasar a sus hijos por el fuego y luego la gente de hoy, sin iluminación de la palabra de Dios y sin revelación, pretenden achacarle al Jehová del Antiguo Testamento la maldad y hacerlo ver como el malo sin darse cuenta o ignorar incluso a propósito detalles como estos de que nunca el pueblo del Señor sacrificaba humanos, pero sí lo hacían así las naciones paganas. Ahora, el simbolismo de sangre para cortar el pecado del pueblo de Dios apuntaba que llegarían a ser el Mesías, el llamado Melech, el rey ungido, el Dios hecho carne para salvarnos con su propia sangre, según Hechos 10:28. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ellos mismos ignoran que el Dios del Nuevo Testamento, escuche bien, algunos no entienden eso, ellos dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento actuaba como un iracundo enojón, pero no se dan cuenta que el mismo Dios del Nuevo Testamento, el Jesús revelado, el mismo del Antiguo Testamento, es mencionado en las epístolas, por ejemplo, a los romanos y a los hebreos, como un Dios, por ejemplo, en Romanos 12:19, como un Dios del cual es la venganza. Él es el vengador, Él es el justiciero, justo. En segundo lugar, en Hebreos, capítulo 10, versículos 30 al 31, se dice que el Dios, está hablando ya en el contexto del Nuevo Testamento, es ante el cual dice, es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Es decir, algunos pretenden mostrar que el Dios del Nuevo Testamento es un ser todo amor e ignoran, no han leído Apocalipsis, donde se habla de todos los juicios que vienen
de parte de Dios. Ahora, el Dios de la Biblia es un Dios justiciero y él opera con un justo juicio, equitativo, recto e imparcial. Y eso es lo que muchos ignoran. Justiciero significa que respeta, pero también hace respetar la justicia, aplicando sentencias con severidad y rigor. Es decir, algunos, aún en el cristianismo, pretenden tratar de hacer creer que el Dios del Antiguo Testamento era muy riguroso, muy radical y que ya en el Nuevo Testamento no es así, pero no se dan cuenta que el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento y es un Dios que no tolera ni permite la anarquía absoluta. Es decir, por el ser humano fuese, él quiere anarquía, por eso vienen grupos agnósticos y grupos ateos también. Ellos les encanta la anarquía, ellos no quieren rendirle cuentas a nadie. Alguna gente ni siquiera quiere que sea realidad la idea de que hay un ser supremo ante el cual tendrán que rendir cuentas. Y por eso algunos se dedican a criticar incluso al Jehová del Antiguo y al Jehová, al Dios del Nuevo Testamento. Pero aunque es el mismo, ellos tratan de hacerlo ver como si fuese diferente. Le voy a leer una escritura que me llama la atención y está en 1 Samuel 2, 6 al 8, que dice así, 1 Samuel 2, 6 al 8, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas al mundo. Aquí está condensado lo que realmente representa al Dios de toda la Biblia. Él es el justiciero, él es el que mata y da vida, él es el que hace descender al Seol y hace subir, el que empobrece y enriquece. Pero note, no todo es como lo quieren hacer ver, como solo el que está dando juicio, sino también que levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso y levanta al que está caído. Pero él, como justiciero, es el que ejerce justicia y juicio. Solo Dios es quien tiene el poder para ejercer juicio justo, pues no puede ser burlado. Un juez que se le pueda burlar o se le pueda comprar o se le pueda engañar, no puede ser un verdadero juez. Pero el juez del Antiguo Testamento es perfecto porque no puede ser ni comprado, ni engañado, ni burlado. Y tiene el poder para juzgar aún, y esto es lo que muchos no quieren aceptar, aún tiene poder para juzgar con la muerte a las naciones. La paga del pecado es muerte. Eso es una verdad que se ratifica aún en el Nuevo Testamento, que como el mundo antediluviano, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, o las generaciones enteras depravadas que aparecen en la Biblia, que murieron, no murieron porque sí, no murieron porque eran todos unas almas de Dios, no. Era gente depravada, la mayoría de ellos, desde el más pequeño hasta el anciano, eran naciones que a causa de su iniquidad practicaban inmisericordiamente asesinatos de niños, sacrificios a ídolos demoníacos como Moloch, por ejemplo, derramaban sangre inocente, masacraban a muchos, incluidos a los del pueblo de Dios. Así que se requería un justiciero y mucha gente no quiere entender eso. Pero por ejemplo, los 430 años de esclavitud a Israel en Egipto, miles murieron bajo el imperio faraónico. Así que viene el Señor a hacer justicia y algunos dicen, pero es que el Jehová del Antiguo Testamento es inmisericordia y no se dan cuenta que él está cumpliendo con justicia y con poder, salvando a su pueblo. Pueblos enteros fueron destruidos según la Biblia, porque cuando usted analiza la historia de la Biblia, ellos mataban y sacrificaban inocentes niños a demonios y eran perversos, contaminantes del propio pueblo de Dios. Le voy a hacer una prueba, porque usted dice, pastor, está usted diciendo cosas fuertes, pero el texto dice esto, Salmos 106, 34 al 48. Eso es un texto clave. Con esto quiero que usted pueda captar esta idea. Por eso es tan importante analizarlo desde el punto de vista contextual y práctico, para mirar que es el mismo exactamente. Dice el texto, Salmo 106, 34 al 48, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones. ¿Por qué él les dio orden de destruirlos?
porque eran naciones con prácticas aberrantes. No obstante, el pueblo desobediente se mezcló con ellos, dice, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Es decir, la ruina del Antiguo Testamento, incluido el pueblo de Dios, vino a causa de la desobediencia a Dios. Y note eso, dice el texto, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Y la gente no quiere entender que debe haber un justiciero en el universo que no pueda ser ni burlado, ni comprado, ni tampoco que nada se le pueda escapar. Dice que en algún momento el Señor juzgará por Jesucristo, que es el mismo Dios revelado en el Nuevo Testamento, los secretos de los hombres. Y el texto continúa diciendo, se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo. Aquí se explica por qué lo hacían. No era por capricho, como algunos dicen, no era porque era un Dios caprichoso, iracundo, porque sí, sino por causa de la maldad del hombre y la soberbia. Dice, se encendió el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Dice, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos les oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Escuche esto. Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia. Note, aquí hay una prueba de que el Señor del Antiguo Testamento, Jehová, no es un Dios, como lo dicen algunos, sin misericordia. A pesar del pecado de ellos, caían en ruina por su propio pecado, pero el texto dice, aún así, el Señor los miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Ahora, algo interesante dice, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvalos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Note eso es algo sumamente interesante. Está declarando la razón por la cual venía juicio en muchas ocasiones. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se da prueba de un mismo, solo, soberano y único Dios que tiene poder para juzgar y ejecutar juicio. Jehová en el Antiguo Testamento es el ejecutor de juicio, al mismo tiempo que el Señor Jesús es el ejecutor de juicio, el Jehová revelado en el Nuevo Testamento. Voy a ponerle un texto que dice Colosenses 1:15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de su primacía. Y en Hebreos 1:1-3, que es la imagen misma de su sustancia. Es decir, no hay diferencia ni siquiera en su función. En el Antiguo Testamento era el justiciero, pero también el que obraba con misericordia. De la misma manera en el Nuevo Testamento, el que va a venir para retribuir, como dice Apocalipsis, a cada uno según sea su obra. Ahora, solo para que usted se dé cuenta, en el Nuevo Testamento, el mismo y único Dios del que habla la Biblia sigue mostrando su faceta como juez, porque algunos, como no leen la Biblia, solo critican la Biblia y no la leen detenidamente, dicen, es que el del Antiguo Testamento mandó matar y mató mucha gente, pero no se dan cuenta ni las razones, pero tampoco leen el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el Señor muestra su faceta como juez y justiciero de todos. Y ve, por ejemplo, en Hechos 5:1-11, el caso de Ananías y Zafira. Murieron fulminantemente por su pecado. Herodes mismo en Hechos 12:20-23 murió de una manera trágica. ¿Y qué decir de todos los efectos declarados proféticamente y desatados en juicio a partir de los sellos, las trompetas, ayes, copas y plagas postreras que aparecen en Apocalipsis, donde millares morirán bajo la ira del mismo Dios, la ira
del Dios justo, el Jehová del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 6:16 y los versículos del 6 al 16, especialmente usted los puede leer, se habla de la ira del Cordero, es decir, el Jehová revelado. Pero no se dan cuenta mucho de eso. Ahora, hay una canción que dice, una canción cristiana que dice, hablando de Dios, que Él es un Dios de guerra y paz, Dios fuerte y tierno, principio y fin, el Dios eterno eres tú, es tan alto y tan bajo, a lo ancho y a lo largo y en mi ser. Muchos quieren ver al Jehová del Antiguo Testamento como el de guerra y al del Nuevo Testamento como el de paz, pero no se dan cuenta que es el mismo que actúa como justiciero, pero como misericordioso según se requiera. Ahora, el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor, el Adonai del Antiguo Testamento, se caracteriza por hacer justicia y cobrar venganza en el sentido positivo del término, es decir, con justicia, juicio y equidad. En Deuteronomio 32, 35 al 36 dice, mía es la venganza y la retribución. Más adelante en Jeremías 51, 6 dice, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. En Ezequiel 25, 17 dice, grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. En Miqueas 5, 10 al 15, el versículo 15 dice, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. En Nahum 1:9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos, porque en la primera será suficiente para ellos. En otras palabras, el Jehová del Antiguo Testamento se lo puede analizar desde ese punto de vista, porque el mismo Jesús del Nuevo Testamento, el Kyrios, algunos dicen que es Curios, pero el término Kyrios, el Adón, el Señor, el amo, es lo que significa Kyrios, el Dios del Nuevo Testamento revelado, se caracteriza de igual manera por hacer justicia y por cobrar venganza en el sentido positivo del término. Hebreos 10, 29 al 31 dice, cuánto mayor castigo pensáis. Es decir, los que quieren hacer ver que Jesús y Jehová son distintos, no han leído de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, este primer punto práctico y contextual, se va a entender las supuestas diferencias y las presuntas diferencias entre el Jehová y Jesús del Nuevo Testamento solo con un análisis serio del punto de vista contextual y desde el punto de vista práctico. Pero otra manera, la segunda forma de poder mostrar que Jehová y Jesús es el mismo, le he llamado la manera etimológica. Etimológica, es decir, desde el punto de vista de las raíces y el análisis de las palabras y del significado mismo de ellas. Por ejemplo, el significado de Jehová y el significado de Jesús, aún los significados y el valor y trascendencia de los nombres, escuche bien, en las escrituras, la trascendencia del significado de los nombres en las escrituras traen revelación de la identidad de quien posee el nombre. En otras palabras, solo con hacer un análisis serio, minucioso, de la etimología del significado de Jehová y Jesús, nos podemos dar cuenta que revelan la identidad del único Dios que se muestra en las escrituras, el solo soberano Dios del cual dice, no hay dioses conmigo, el cual es el que dice, no hay más, no hay Dios fuera de mí. Y algo que me llama la atención es que revela identidad. Ahora, Jehová, yo sé que este tema ha sido también un tema bastante interesante para muchos y hay algunos estudios muy interesantes sobre eso, pero el nombre Jehová, escuche bien, el nombre Jehová viene de la combinación de Yod, Hei, Bat, Hei, que tiene que ver con el tetragramatón hebreo, que son las 4 letras
o consonantes que comúnmente se conocen como YHWH. Y me llama la atención que se le llama el nombre impronunciable de Dios. El hebreo antiguo no usaba vocales, aunque según algunos eruditos, con el alfabeto mismo habían algunas consonantes del antiguo hebreo que eran usadas, por ejemplo, las consonantes que tenían, según ellos, un sonido más débil, dicen que Aleph, Ayin, Bat y Yod se usaban para indicar una vocal. Es decir, no necesariamente que no las sabían, pero se utilizaban las mismas consonantes con el sonido de una vocal. Fueron los masoretas, los eruditos judíos, que en el siglo VI al X inventaron un sistema para poner, entre otras cosas, ya vocales en el antiguo idioma hebreo. Pero algo que me llama la atención es esto, que al analizar un poco la etimología, las consonantes del nombre impronunciable de Dios, el YHWH o Yod-Heh-Vav-Heh, para los que son rigurosos en eso, en Éxodo 5, 13 al 14, usted puede encontrar algo interesante sobre ese nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Representan formas del verbo ser o vivir. Por eso es yo soy el que soy. Transmite la idea, la expresión de yo soy el que soy, y aplicaba al Dios del Antiguo Testamento. Pero la explicación de ese nombre, interesantemente, es yo soy el que fui, el que soy y el que seré, o también el quien será, es y fue. Solamente con analizar el nombre Jehová desde la parte etimológica, Él es, el que era y el que será. Él es el de ayer, el de hoy y por todos los siglos. Algo que es exclusivo de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero note lo siguiente, entre otras evidencias, hay una nota importante acá que quiero decir, es que esto en sí mismo es otra evidencia de que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Aún algunos raíces hebreas reconocen que en el nombre de Jesús está incluido el tetragramatón hebreo, está incluido el nombre impronunciable de Dios, dando a entender que Jehová es el mismo Jesús manifestado y que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Pero note algo más. Esa característica única de ser el mismo siempre, en todos los tiempos y de manera inmutable, solo la tiene, según la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jehová en el Antiguo Testamento, pero interesantemente es la misma característica de Jesús del Nuevo Testamento. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, el eterno presente, el yo soy. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, en cuanto al nombre como tal, desde el consenso judaico se toma esas 4 consonantes, ese tetragramatón, y le agregan las vocales de El Olam, que significa el eterno, el autoexistente, y de allí se forma la palabra Jehová, que es el consenso judaico. Desde el consenso académico se toman las vocales de la palabra Hashem, y las palabras Hashem, que es el nombre, eso es lo que significa Hashem, el nombre, se utilizan esas vocales y de allí viene la expresión Yahweh, Yahvé, que es desde el consenso académico. Y desde el consenso cristiano se toman las vocales de la palabra Adonai, Adonai, que es el Señor. Ahora, por razones fonéticas se cambia la primera vocal, la A, por E y queda Jehová, Jehová o Jehová o Jehová. Ese es el consenso cristiano. Ahora, más que ir a analizar ese asunto, lo que quiero destacar es que aún con el nombre, la etimología del nombre, usted va a encontrar que asimismo, como se aplica quién es Jehová, al investigar de dónde proviene el nombre Jesús, por ejemplo, Yeshua es de donde proviene Jesús, transliterado al griego, y esto no es un capricho de algunos que quieren hacer creer que solamente hay que pronunciarlo en hebreo, porque fue transliterado ese nombre al griego por rabinos judíos, más o menos 200 años antes de Cristo, a la versión Septuaginta, la versión de los 70 o la Biblia Alejandrina, que se llama así. Y note usted que la A en el idioma
hebreo sería una terminación de un nombre masculino, Yeshua, pero en el idioma griego ya no era Yeshua, sino que la terminación masculina es ous. Por eso al griego expertos, rabinos, judíos tradujeron o transliteraron los mismos hombres la expresión a ous. Por eso viene al griego como Yesous. Y algo que me llamó la atención es que los mismos apóstoles, los que les gusta estudiar el asunto de y los asuntos del griego y del hebreo, y los que utilizan hoy en día las diferentes plataformas como la concordancia Strong para ir a palabras, me llama mucho la atención cómo aún los mismos apóstoles escribieron el nombre del Mesías, de Jesús, en el Nuevo Testamento y no lo pusieron en hebreo, sino en griego. Y la prueba fundamental es los efectos que hay en el poder de ese nombre. Ahora, el hebreo en el año 1500 antes de Cristo sería Yehoshua o Yeshua. En arameo, en el año 250 antes de Cristo, es Yahshua o Yeshua. En griego, 200 el año 60, desde el año 200 al 60 antes de Cristo, la transliteración al griego era Yesous, porque no existía palabra en griego para esta, según algunos expertos en el área de la papirología y de idiomas y lenguas muertas. También el latín va del 300 al 382 después de Cristo como Jesús. Al español antiguo, en el año 1500 DC, se tradujo como Jesús, y la letra J, como lo saben muchos, después de 1530 se agregó, y por eso aparece al español moderno de 1530 al presente como Jesús. Ahora, el Strong 2424 dice que Jesús es la transliteración del término hebreo Yehoshua, de donde viene Josué y Jesús, que significa Yahvé salva, o Yahvé es salvación, o Jehová o Jehová salva. ¿Quién es Jesús entonces? Etimológicamente, su significación lo dice todo. Jesús es Jehová salva. Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Por eso se dice Jehová. Hablando de Jesús, dice Jesús salvará, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, antiguamente Yehoshua, Jehová o Yahvé salva, salvación, o Jehová salvador. Yeshua en hebreo, Jesús, en griego Jesús, en latín Jesús, en español, y significa literalmente Jehová salva. Mateo 1:21 corrobora su función. En otras palabras, lo que quiero decir con esta forma etimológica es que aún bajo el significado de Jehová y el significado de Jesús, estamos mirando quién es realmente Jesús. Es el Salvador, único redentor del Antiguo Testamento. Este punto lo termino leyendo unas escrituras. En el Antiguo Testamento, en Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Escúchese esto, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, pero note eso, él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Los que saben de estudio de Isaías saben que este es un texto mesiánico y está hablando de Jesús. Está diciendo que el mismo Jehová nos salvará. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Note eso. Oseas 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo digo, bendito sea Dios por ello, porque el Salvador Jehová del Antiguo Testamento, el que declara que no hay otro Salvador, que él mismo nos salvará, note eso, que fuera de él no hay quien salve, se manifiesta en Jesús, en la persona de Cristo, en el Nuevo Testamento, y en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador.
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Etimológicamente podemos ver que Jehová es el eterno, que Jehová está manifestado en Jesús como el eterno Salvador, el yo soy del Antiguo Testamento. Ahora, la tercera manera de observarlo, y aquí yo voy a leer varias escrituras porque son demasiado poderosas, la forma profética. Es decir, desde el punto de vista del análisis de la profecía, podemos observar cómo cada profecía, llámese salmo mesiánico, llámese algún profeta que dio una anunciación mesiánica, no solo Isaías, pero todos los hombres de Dios, porque de él se debería hablar en las escrituras, debería hablarse en los profetas, en la ley, en los salmos, y todo lo que hablaba del Mesías se puede utilizar también como una demostración de que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 62, versículo 12 dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pero en Apocalipsis 22, 12, mientras que en el Salmo está hablando de Jehová, el Señor, el que paga conforme a su obra, en Apocalipsis 22, 12, uno de los cumplimientos proféticos dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién es el Jehová del Antiguo Testamento? El que paga conforme a su obra. ¿Y quién es Jesús en el Nuevo Testamento? El que a cada uno paga según sea su obra. Desde el punto de vista profético, es un paralelo tan poderoso que apunta a esa función. Ahora, el Salmo 68, versículo 18, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Hach, Dios. Note lo siguiente, eso me llamó mucho la atención, porque en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, notamos algo interesante. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dios era el que iba a habitar. El Señor Jesús es el que lo iba a llenar todo. Ahora, otra profecía que me llamó la atención está en Isaías 8:14. Dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Y note eso: las Sagradas Escrituras, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Pero hablando de Jesús en el Nuevo Testamento, en Romanos 9, 32 al 33, dice: iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, gonzalo. Los que estudian el cumplimiento, porque algo interesante es que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, y algo que me llama la atención es que desde el Antiguo Testamento apunta todo a Cristo. Llámense figuras, llámense tipos, llámense profecías, llámense usted sombras, todo apunta a Cristo. Incluso las fiestas mismas del Señor que fueron proclamados en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Y algo que me llama la atención es esto: en Isaías 43, 10 al 12, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Algunos conocedores saben esto y saben lo impresionante que es este texto. Dice: y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Esta es la profecía. Jehová está diciendo: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y está hablando del Mesías venidero. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Esa fue la función de Jesús. Vino a ser el anunciador, el salvador, e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová que yo soy
Dios. Pero en el Nuevo Testamento, porque estamos haciendo una comparación profética, en Génesis 12, en Juan, Nuevo Testamento, Juan 12, 44 al 45, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Note eso. Jehová está diciendo, yo anuncié, yo salvé e hice oír, yo mismo soy, pero en el Nuevo Testamento Jesús está afirmando, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Y Juan 14, 9, es contundente, dice, Jesús le dijo a aquel hombre que le dice, muéstranos al Padre, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ahora, desde el punto de vista profético, hay muchas escrituras, solamente estoy tomando algunas. En Isaías 45, 21 al 23 dice, proclamad y hacedlo acercarse y entren todos en su consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Pero note eso, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. Note lo que dice Jehová. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El Jehová del Antiguo Testamento, el único Dios todopoderoso. Pero en el Nuevo Testamento, en Romanos 14, 8 al 11, dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues que vivamos o muramos del Señor. Está hablando del Señor, el Curios, el Jehová del Nuevo Testamento. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, otra vez, Adón, así de los muertos como de los que viven. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y está haciendo alusión a Jesús, para que en el nombre de Jesús, dice Filipenses 2, 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los paralelos proféticos son muy poderosos. También en Isaías 52, 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. También dice la Biblia, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34, 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién es Jesús? Según la Biblia, si usted analiza, todo esto se cumplió al pie de la letra, estas profecías, en Jesús. El mismo Jehová del Antiguo Testamento lo está declarando. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. En Romanos 10, 9 al 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, haciendo alusión a Jesús. En Zacarías 12:10 dice, que mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Si usted lee el contexto, Zacarías 12, está hablando la profecía, Jehová mismo dice a quien traspasaron. Pero en Apocalipsis 1:7 dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, hablando de Jesús. Y termino con este texto, este punto. Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y dice, he aquí, note esto, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él está anunciando que él vendría y que su mensajero prepararía el camino delante de mí, dice Jehová. Y en Lucas 1:76 se dice de Jesús, porque irás. Aquí en Lucas 1:76 se está hablando de quien iba a preparar ese camino, a Jesús, que no es otro que el mismo Jehová de la profecía de Malaquías 3:1. Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, de Jehová,
para preparar sus caminos, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Esto es algo interesante. Solo con analizar el punto contextual y práctico, solo con analizar el punto profético también, como lo hemos mirado, el punto etimológico. Ahora voy al cuarto punto, que también es otra manera de poder estudiar lo que tiene que ver con entender la revelación de que Jehová es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Y es la forma de paralelos. Le he llamado así, los paralelos. Son frases, son funciones, son características que identifican o describen a Jehová en el Antiguo Testamento y que son incluso exclusivas de Jehová en el Antiguo Testamento, pero que solo Jesús en sí mismo y por el mismo hecho de ser el mismo Jehová del Antiguo Testamento puede decir, puede cumplir y puede demostrar. Eso es lo que quiero hacer hincapié. Jesús no solamente puede decir las mismas frases, cualquiera pudiese decirlas. Él también las podía cumplir, pero también las podía demostrar. Una de las frases interesantes y poderosas que identifican a Jehová en el Antiguo Testamento es el gran yo soy, el yo soy. Pero ese yo soy es el mismo Jesús, el gran yo soy, el quien será y es y fue. Solo por leer algunas escrituras, aparecen por lo menos 2 escrituras, 12 versículos, que me llamaron mucho la atención. En Juan capítulo 4, versículo 26, hay algo bien interesante. Dice, yo soy, hablando él una declaración mesiánica, eso con la mujer samaritana. Él dice, yo soy, está declarando una declaración mesiánica. En Juan 6:35, versículos 41, 48 y 51, dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:58 dice, yo soy. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy, hablando de su eternidad. Juan 10:7 al 9 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 11 y 14 dice, yo soy el buen pastor. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:10 al 11, yo soy, está declarando deidad. Si usted lo lee, Juan 14:10 al 11. Juan 15:1 y versículo 5, yo soy la vid verdadera. Juan 18:5, 6 al 8, yo soy, y está hablando de poder. Él declara mesianismo, él declara eternidad, él declara deidad, él declara poder. Pero también en Juan 18:37 dice, yo soy, y está declarando reino, como el rey. Ahora, el Salmo 23:1, esta es una forma de observarlo. Él demuestra con la expresión yo soy, no solamente dice, sino que cumple y demuestra quién es él, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Pero el Salmo 23:1 y Juan 10:11 tienen algo en común. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:11 es, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Una función exclusiva del pastor Jehová, del Jesús manifestado, el buen pastor. Jehová aparece en Isaías 44:6. Estos son paralelos interesantes, diciendo, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Una función, una característica, una particularidad exclusiva de Jehová, el primero y el último. Pero Jesús, en Apocalipsis 1:8 y versículo 17, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, hablando de su eternidad. Y algo interesante en el versículo 17 es que dice, cuando le vi, caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí y dijo, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí recomiendo, aquí en este libro hermoso que se llama La unicidad de Dios contra todo argumento, usted va a la página 80, hay un capítulo muy bonito que se llama Jehová es igual a Jesús, y utiliza unas escrituras en paralelo muy interesantes para demostrarlo desde el punto de vista de paralelos de que Jehová y Jesús es el mismo. Y por último, termino
diciendo lo siguiente. Después de poder observar un estudio, lo que yo hice acá fue a vuelo de pájaro para que usted pues pueda tener una idea de cómo hacer un estudio más a fondo, punto de vista contextual y práctico, punto de vista etimológico, punto de vista profético, punto de vista de paralelos, y ahora el quinto, el llamado dispensacional. Una de las formas de poder demostrar que Jehová y Jesús es el mismo es desde el punto de vista dispensacional. Una de las cosas que le va a ayudar a sacarse de la mente muchas confusiones a muchos es entender que la guerra en el Nuevo Testamento y la guerra en el Antiguo Testamento estaba regida bajo ciertos principios o pautas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento se dice y se hace hincapié en que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Otra versión dice contra seres humanos, contra seres de carne y hueso como nosotros. En el Antiguo Testamento la guerra era más bien física, aunque tenía un contexto espiritual. En el Nuevo Testamento la guerra es más bien espiritual, aunque también tiene un contexto físico. Pero algo interesante, por ejemplo, para quienes han llegado a decir herejías, porque aquí voy a soltarle una información delicada, algunos han llegado a decir herejías y defender doctrinas de demonios abiertamente, que dicen cosas como, por ejemplo, esta. Dicen, el Jehová del Antiguo Testamento es un ser sediento de sangre, es un ser sangriento. Diciendo, pide muchos sacrificios, muchos animales, muchos holocaustos, es un ser sangriento, mata sangre por aquí. No se dan cuenta que es el justiciero que obra con equidad, pero también como el soberano, porque muchos quieren verlo solo como el Dios de amor, pero no se dan cuenta que también es el juez que juzga con justicia y santidad. Pero también algo interesante es que algunos de ellos malinterpretan contextos bíblicos veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, relacionados, por ejemplo, a la redención, relacionados al simbolismo de los holocaustos, de algunos animales específicos que representaban lo que ellos significaban, y por eso entran en un nivel de confusión. Otros ven, por ejemplo, cómo un inocente, no entienden que cada animal en el Antiguo Testamento era solamente una representación simbólica de cómo un inocente moría en favor de un culpable, apuntando así a Cristo, el que no conoció pecado, el que no hizo pecado. Dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, apuntando a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que él mismo proveería. Pero solo por poner algunos detalles, otros dicen asuntos tan, digamos, descabellados como este. Algunos han llegado a afirmar que Jehová es el nombre de un ser perverso. Yo no sé dónde ellos tratan de hacer unos análisis raros allí a través de algunas raíces, y ellos encuentran que el nombre de Jehová significa, según ellos, el que arruina. Y otros dicen que Jehová es un suplantador. Otros dicen que no es el verdadero Dios, porque ellos siempre quieren dividir la idea de que Jehová en el Antiguo Testamento es uno y Jesús en el Nuevo es otro. Algunos dicen, por ejemplo, tergiversando por completo algunas escrituras, de que Jehová no es el verdadero Dios, que en realidad es un Dios falso, o algunos dicen incluso algo tan descarado y descabellado como que Jehová del Antiguo Testamento en realidad es el mismo Satanás. Alguien dice, ¿quién es Jehová? Es el mismo Satanás del Antiguo Testamento, tergiversando por completo escrituras como las que le voy a leer. En 2 Samuel 24:1 dice que la ira de Jehová incitó a David a hacer un censo. Y en 1 Crónicas 21:1 dice que Satanás se levantó contra David e incitó a David a hacer un censo. Entonces algunos, totalmente sin ningún tipo de reglas, ni normas exegéticas, ni hermenéuticas, ni exégesis, ni sentido común, pero aún así ellos interpretan diciendo que, como en 2 Samuel 24:1 dice que fue Jehová quien incitó a David a hacer el censo, y en 1 Crónicas 21:1 fue Satanás quien lo incitó, entonces dicen, es el mismo, Jehová y Satanás es el mismo. Y así lo aseveran muchos, sin darse cuenta que en estos pasajes, en realidad, lo que estamos viendo es la soberanía de Dios, en el sentido de dar la permisión para que Satanás incitara a David a causa de la mala intención previa de David al censar al pueblo. Dicho de otro modo, ya David tenía una intención negativa de censar al pueblo,
Satanás se aprovecha de eso, pero Jehová, Dios, lo permite. Algo similar a lo que pasó con Job. Es decir, para nada Jehová es el mismo Satanás, como dicen algunos. Ahora, otros dicen que simplemente en el Antiguo Testamento, cuando es benévolo, es Dios. Y eso lo dicen algunos predicadores cristianos. Dicen, cada vez que usted en el Antiguo Testamento ve a Jehová haciendo cosas buenas, es Dios. Pero cuando ejerce juicio que incluye muerte, hasta los de pecho y a los niños y todo eso, dicen, no es el verdadero Dios, es un suplantador. Y esa es una teología rara que muchos creen. Hay un pensamiento que dice, cualquiera es malo en una historia mal contada, tergiversada o mal interpretada. Y eso es lo que ha pasado. Al malinterpretar, mal contar o tergiversar muchos de los pasajes del Antiguo Testamento, muchos pretenden hacer ver que Jehová y Jesús no es el mismo. Es por ello y por falta de revelación que hoy muchos dicen que el Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, Jehová, es capaz de todo. Muchos dicen que es autoritativo, sádico, iracundo, rencoroso, caprichoso, asesino, infanticida, genocida, pero no se dan cuenta que en el mismo contexto de cada pasaje que ellos pretenden mostrar como prueba para demostrar que es un ser malo, en el mismo pasaje están las explicaciones o las pruebas de que Jehová del Antiguo Testamento hizo cada cosa con un propósito y no es malo, sino que es el mismo ser benévolo del Nuevo Testamento llamado Jesús, pero con la misma función, ser el justiciero del universo. Pero muchos de ellos no lo miran así. Algunos, por ejemplo, utilizan varios argumentos como el hecho de que 42 osos mataron a unos jóvenes que según algunos dicen eran niños en Segunda de Reyes y que se burlaron del profeta Eliseo, y dice Dios caprichosamente permitió eso y no se dan cuenta el contexto y el significado y la relevancia de quién era un profeta en el Antiguo Testamento. Jueces 14, 1 al 19 dice Sansón fue Jehová quien lo poseyó y le dio poder y mató a 30 personas inocentes. Y uno dice inocentes, no se dan cuenta realmente quiénes eran ellos. En Génesis 19, 26 dicen Dios convirtió a una inocente mujer en sal en Sodoma y Gomorra. Y uno dice inocente, no saben quién era ella realmente. Dios, dicen algunos, asesinó a todos en Sodoma y Gomorra y no se dan cuenta que ellos recibieron el justo juicio a causa de su pecado. En Levítico 21, 17 al 24 dice que Dios odiaba, malinterpretan el texto, dicen el Jehová del Antiguo Testamento odiaba a la gente anormal, a la gente fea o con alguna alimentación o algún aspecto físico negativo, dicen ellos, pero no se dan cuenta que eso es solo un simbolismo espiritual, sombras y figuras. Ellos dicen, en cambio, Jesús en el Nuevo Testamento no rechazó a Zaqueo por su pequeña estatura, pero en el Antiguo Testamento sí, y pretenden buscar presuntas contradicciones. Génesis 22, 1 al 22 dice, es que Dios le ordenó a Abraham matar a su hijo para ponerlo a prueba, para confiar en su lealtad. Pero dicen ellos que a Dios del Antiguo Testamento le encantaban los sacrificios humanos y no hay uno solo sacrificio humano en el Antiguo Testamento permitido por el Señor o pedido por él. En Números 16, 41, en Génesis 38, bueno, hay en muchas escrituras. El mismo caso de Job, dicen que fue solo una apuesta entre el diablo y Dios, y por esa apuesta entre el diablo y Dios fue que Job sufrió, y no se dan cuenta del contexto de que el mismo Job abrió esa puerta a través del temor, porque dice la Biblia, lo que él más temía le había sobrevenido. Así como a David, la puerta de él fue la mala intención de su corazón, Dios permitió que Satanás lo indujera, pero de la misma manera sucedió acá en el caso de Job. Es decir, el Jehová del Antiguo Testamento siempre obra justamente. Y estoy llegando aquí al final para explicar algo muy importante. La mejor manera de entender estos asuntos del Antiguo Testamento, donde muchos dicen, pero ¿por qué el mismo Jehová del Antiguo Testamento pareciera contradecirse? Porque por un lado dice, no matarás, pero por otro lado él mismo manda hacerlo. Pero el punto es entenderlo, estos asuntos, desde el punto de vista que le hemos llamado el punto número 5, el punto de vista dispensacional. Había una ley que se llamaba la ley del talión. ¿Qué era la ley del talión? La ley del talión técnicamente es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva
en el cual la norma impone un castigo que se identifica con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. Véase el Levítico 24, 20 al 22. El que hacía algo debía pagar exactamente de la misma manera de lo que había hecho, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tenían que pagar de la misma manera, y bajo ese criterio se regía todo el Antiguo Testamento. Todos estos pueblos asesinos, todos estos pueblos perversos tenían que pagar bajo ese criterio del Antiguo Testamento de la misma manera. Para los que dicen que Jehová mismo se contradice, porque por un lado en Éxodo 20:13 dice no matarás, pero por otro lado manda matar, la explicación es esta: es que en el Antiguo Testamento los términos hebreos que traducen matar son distintos y ellos aclaran el asunto. Por ejemplo, en la Biblia no es lo mismo asesinar, que viene del hebreo ratzach, que significa ser movido por odio, dinero o maldad para quitar la vida de alguien, que otra palabra que significa matar, que viene del hebreo mut, y significa quitar la vida de manera accidental o bajo la ley del talión. En otras palabras, el Señor, aunque hay términos que se traducen como matar, pero dependiendo del origen hebreo de esa palabra, se va a poder entender cuándo era un ratzach o cuándo era un mut. Un ratzach tiene que ver con alguien que mataba adrede, como diría alguien, con alevosía, premeditación, ventaja, con odio, con rencor, por maldad, por dinero, tipo sicario. A eso se le llamaba asesinar. Pero la palabra matar, del hebreo mut, significaba quitar la vida accidentalmente. Es decir, alguien podía hacer caer algo involuntariamente y matar a alguien no a propósito. No era un asesino en sí, por eso se crearon las ciudades de refugio, sino que era alguien que de manera accidental cometía un mut, que era matar inintencionalmente, o también bajo la ley del talión. Por eso los profetas, por eso los ángeles, por eso los guerreros del Antiguo Testamento, por eso David, por eso todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento tenían que hacer eso, porque era bajo la ley del talión. Ellos estarían cumpliendo ese mismo propósito de quitar la vida a quienes también habían hecho eso, bajo la justicia de Dios ejecutada con base a los atributos de Dios, como era la soberanía. Por ser soberano significaba que él era la máxima autoridad final. Por ser santo era un atributo. La santidad significaba que lo malo no se podía mantener en pie. Por ser justo, por la justicia, significaba que no podía haber impunidad. Y bajo esos tres criterios, soberanía, santidad, justicia, el Señor permitía que haya una ley del talión para que todos los del Antiguo Testamento que cometían un pecado perverso, naciones paganas, Sodoma, Gomorra, el diluvio, todos ellos tengan que morir de la misma manera y tengan que pagar de la misma forma. Ahora, curiosamente, algunos que critican al Dios de la Biblia, quien aplica justicia moral y juicio de muerte por soberanía divina, algunos grupos ateos, por ejemplo, son los mismos que están de acuerdo con la pena de muerte para violadores, psicópatas o personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Es decir, hay gente tan incongruente con sus ideas que dicen, no estamos de acuerdo que Jehová del Antiguo Testamento haya mandado a matar tanta gente, pero ellos dicen, pero sí estamos de acuerdo que se mate a violadores de niños con pena de muerte y a gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, dando a entender que el hombre, según ellos, sí tiene poder para juzgar con pena de muerte estos casos, pero Dios no tiene poder para matar y juzgar con pena de muerte a quienes han cometido pecados crasos como los que ocurren en todo el Antiguo Testamento. Para muchos hay inmoralidad cuando el Dios de la Biblia hace justicia que implica muerte, ratzach, borrar por completo de la tierra a los inicuos, pero la mayoría de ellos no creen en Dios, son ateos, sin lo cual el sentido de moralidad es subjetivo e inexistente. Víctor San Vicens dijo, Jehová es Dios bueno, no malo. Satanás lo quiere mostrar así, invirtiendo sus papeles. Para sostener estas herejías y doctrinas de demonios, tienen que ignorar neciamente o borrar las siguientes escrituras sobre Jehová que les voy a leer, porque algunos se centran en eso y dicen, es que el Jehová del Antiguo Testamento es perverso.
Y no se dan cuenta que el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:18-19: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 105: Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Salmo 121:2: nuestro socorro viene de Jehová. Isaías 44:24: Jehová es redentor. Nahum 1:7: Jehová es bueno y fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. La Biblia dice en Lamentaciones 3:22-26: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Jeremías 20:11 dice que él está, Jehová, con nosotros como poderoso gigante. Y para los que dicen que el Jehová del Antiguo Testamento es un ser sanguinario, que le encantaban los sacrificios animales más que cualquier otra cosa, deben pensar en lo que Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús mismo en el Nuevo Testamento, que es el mismo Jehová manifestado del Nuevo Testamento, dijeron en Oseas 6:1-6, Jehová. En Mateo 9:11-13, Jesús, que es el mismo Jehová, dicen: misericordia quiero y no sacrificio. No es que él estaba encantado en los sacrificios, sino que era un proceso de tiempo durante una dispensación hasta que llegue el momento de la gracia. La importancia de entender que Jesús es el mismo yo soy del Antiguo Testamento es tal que tiene que ver incluso con la salvación. Amados, termino con este versículo. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuán importante, amados, es entender esa revelación. Lo que hice hoy fue dar una exposición, dar unas pautas, dejar allí algunos granitos de arena para que usted pueda tener una idea acerca de la revelación de quién es realmente Jesús y también de la importancia de saber que Él es el mismo yo soy, el único yo soy, porque yo soy significa el eterno, presente, el que el todopoderoso Dios, que Dios amados a todos de una manera muy, pero muy especial. Gloria al Señor Jesús. Estamos muy contentos, mis amados hermanos y mis queridos amigos. Amén. Creo que nos deleitamos escuchando esta preciosa enseñanza, esta preciosa reflexión, y realmente me siento muy bendecido por Dios, por esta preciosa enseñanza. A Dios damos gracias por tener acá con nosotros a nuestro pastor Jairo Araujo, el cual de una manera amable pudo acceder a nuestra invitación para venir y honrarnos a este canal Verdades de la Biblia. Esta es la primera vez que está con nosotros en este canal. Nos sentimos contentos y esperamos volver a tenerlo aquí nuevamente con otros temas, el cual yo sé que será de gran bendición. Para ir terminando, también quiero agradecer a todos los hermanos que han participado en el chat. Gracias por sus saludos, por sus buenos comentarios, por su respeto en el momento de su participación, y realmente estamos muy, pero muy contentos. Realmente el hermano Jairo Araujo es un pastor muy reconocido en nuestra iglesia aquí en Colombia y está haciendo un hermoso trabajo al cual admiramos y deseamos que Dios le siga ayudando grande y poderosamente. Y bueno, mi hermano Jairo, le vamos a dar su oportunidad para que dé sus palabras de despedida y
pueda saludar esta hermosa audiencia que han abierto su corazón a escuchar esta palabra, esta enseñanza que yo sé que ha edificado sus vidas. Amén, amén, amén. Qué bendición, Pastor Luis Polo, que Dios lo bendiga. Usted es un ministro del Señor, un apologista y un estudioso también de la palabra del Señor. Me llena de gran gozo tener en nuestra amada iglesia gente que ama y es apasionada, no solo por la verdad, que es lo fundamental, sino por el estudio profundo de esa verdad, la palabra de Dios. Así que a toda la audiencia de este hermoso canal, Verdades de la Biblia, que la bendición del Todopoderoso sea sobre todos y cada uno de ustedes. Voy a pedir también autorización a nuestro pastor Luis para poder luego compartir este video también en nuestro canal y también recomendar este canal para que muchas personas más. De paso, les digo, vale la pena darse un paseo por todos estos videos poderosos que hay aquí en este canal. He tenido la oportunidad también de observar varios de ellos. Hay debates, hay diferentes formatos, incluso me llama mucho la atención, hay muchos formatos de enseñanza, unos análisis también muy importantes y vale la pena, amados, que en este tiempo nosotros no vendamos la verdad, sino que la valoremos. Compra la verdad y no la vendas. Así que un abrazo para todos, que Dios les bendiga de manera especial, pastor, agradecido, que Dios les siga bendiciendo también. Gloria al Señor. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén.